si vamos a definir las variables y los estados. Inicialmente habíamos dicho que podíamos tener 5, o sea, si hablamos de variables, acá vamos a definir las variables que tendríamos, por ejemplo, para la etapa 1 podríamos definir que sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4 y que sea 5. Y de esa forma tendríamos las posibilidades de producción si los definimos como variables. Ahora, de la misma forma, podríamos definir las variables para el estado, para la etapa 2. Como son 5, vamos a definir una etapa 2, vamos a definir una etapa 3 y vamos a definir una etapa 4. Ahora, si hablo de la etapa 4, o vamos a empezar por la etapa 1. ¿Cuántas unidades podríamos tener almacenadas al inicio de la etapa 1? Y bueno, nos decía que al inicio de la etapa 1, nosotros solamente vamos a tener almacenadas 0 unidades, o sea, no hay unidades para repartir, y queremos que al final del proceso de programación dinámica también nos queden 0 unidades. Entonces, como estado inicial, nosotros vamos a definir justamente que vamos a tener 0 unidades. A eso normalmente lo vamos a llamar S1. S1 estaría representando las cantidades almacenadas al inicio de cada una de las etapas. Y normalmente a eso lo dibujamos como un circulito haciendo referencia a, a un estado que estaría relacionado con las variables de nuestro problema. Acá tendríamos justamente, y ahí vamos a ver dos cosas. Voy a marcar solamente las que nos hagan falta. En realidad, vamos a ver acá. Si yo tengo 0 unidades almacenadas, bueno, tendría que ver cuál sería la cantidad que me van a estar demandando en la primera semana. En la primera semana íbamos a tener una demanda de una unidad, lo había descrito dentro del enunciado. Dentro del enunciado nos decía que podíamos tener como cantidades almacenadas en la semana 1, perdón, cantidades demandadas en la de semana 1 nos pedía una unidad, para la semana 2 nos pedía 3, para la semana 3 nos pedía 2 y para la semana 4 nos pedía 4. Entonces, analicemos si a mí me piden que tengo que entregar al menos una unidad en la semana 1. Acá nosotros podríamos decir que la producción 0 no sería una solución posible, aunque sí podríamos considerar la posibilidad del 1, sí podríamos considerar la posibilidad del 2, sí podríamos considerar la posibilidad del 3, sí podríamos la del 4 y sí la del 5. Obviamente la del 0 no, porque tengo que entregar al menos una unidad y tengo 0 unidades almacenadas. Ahora, si tengo 0 unidades almacenadas y produzco 1, y al final de esa etapa me van a poder quedar, y ahí lo vamos a marcar, nos van a poder quedar entre 0 y 4. Veamos. Si yo tenía 0 unidades almacenadas y produzco 1, me demandaban una unidad, por lo tanto, me van a quedar 0 unidades. Si tenía 0 unidades almacenadas, produzco 2 y me demandan 1, me van a estar quedando
una unidad almacenada. Y lo mismo sería para los demás casos. Capacidad máxima de almacenamiento era 4, por lo tanto, ahí tendríamos justamente, esas serían las características que se nos plantearon. Ahora, si yo tengo 0, acá tendríamos que ver la posibilidad. ¿Podría producir 0? Y no.